Laura, Zapata maneja los hilos del reality y la salida de Oriana no fue una casualidad, sino una orquestación macabra. Porque las filtraciones internas, unidas y a un patrón de votación anómalo y estadísticamente inexplicable, confirman una intervención directa de la producción, diseñada para allanar el sendero a la concursante más controvertida, desatando un escándalo de proporciones colosales que pulveriza la credibilidad de todo el entretenimiento televisivo. Este jueves, mientras las cifras para el siguiente desalojo se cocinan a fuego lento, la sombra de una manipulación despiadada se cierne sobre cada decisión crucial, cada nominación inesperada, cada adiós en la vivienda. La partida abrupta y sobremanera sospechosa de Oriana no fue simplemente un suceso aislado. ¡No! Fue la pieza central de un engranaje perverso. Una estratagema fríamente calculada, que benefició de forma escandalosa a una sola persona, consolidando su poder y afianzando una hegemonía insoportable para el público. Este escenario dantesco no brota del azar. Es la consecuencia directa de un guión preestablecido, donde la voluntad soberana de la audiencia es pisoteada sin contemplaciones, y la transparencia brilla por su ausencia más absoluta. Los televidentes son degradados a la condición de meros títeres en un juego de sombras, donde las reglas se alteran al capricho de quienes detentan el verdadero control omnímodo. La furia de la audiencia crece sin freno, y la indignación se propaga como un reguero de pólvora incendiario, mientras la producción, con una desfachatez que raya en el cinismo, persiste en su estrategia de favorecer a una única figura, ignorando con total desprecio el clamor popular. Es un abuso descarado de la confianza de millones de seguidores. Una afrenta directa a la inteligencia de quienes, noche tras noche, invierten su valioso tiempo y su pasión desbordada en este espectáculo que ha mutado en una burla obscena. La evidencia de este fraude está ahí, innegable para cualquiera que observe con ojos críticos la secuencia de eventos, la cadena de decisiones arbitrarias que han marcado el rumbo de esta temporada, transformándola en un monumento a la parcialidad más flagrante. La aparente calma que, cual sudario helado, invadió la casa tras la salida forzosa de Oriana fue únicamente una fugaz ilusión, un respiro engañoso antes de la siguiente tormenta, perversamente orquestada por los mismos artífices de este despropósito televisivo. ¿Una tregua real? ¡Jamás! Estamos inmersos en un reality show, y la esencia misma de un formato de esta naturaleza es el caos inherente, la discordia perpetua, la pugna constante e implacable. Sin estos ingredientes esenciales, el interés se desvanece inexorablemente, la audiencia se hastía con rapidez y la monotonía más absoluta se apodera de cada rincón del ambiente. Por ello, era previsible que las rencillas resurjan con una virulencia aún mayor, pero esta vez, con un nuevo objetivo claro y diáfano en el punto de mira de la eminencia negra que domina con mano de hierro la mansión. Celine. Las tensiones entre Laura Zapata y Celine han escalado hasta puntos verdaderamente insostenibles, y la veterana actriz, acostumbrada para imponer su voluntad sin cortapisas ni objeciones, ha decretado que Celine debe ser la próxima en abandonar la contienda. ¿Será capaz esta figura de lograr su cometido una vez más, repitiendo el patrón de eliminación que ha sembrado tanta desconfianza? Todo apunta, con una alarmante certeza, a que sí. Dado el historial reciente de una producción que parece acatar cada uno de sus dictados, como si de órdenes sacras se tratara, convirtiéndose en su cómplice silencioso pero indispensable. Se ha rumoreado con insistencia en los pasillos de este espacio que Laura Zapata ha sido la verdadera mandamás de esta temporada desde sus inicios, llegando incluso a ejercer un poder de veto para impedir la entrada de otros concursantes que podrían haber eclipsado a Oriana, y por extensión, a ella misma. La historia de la purga se repite, con un nuevo blanco, pero con el mismo modus operandi: eliminar sin piedad cualquier obstáculo que se interponga en el camino hacia la supremacía absoluta de Laura. Es un juego inmoral, una estrategia premeditada hasta el último detalle para asegurar un resultado preestablecido, para moldear la narrativa a la conveniencia de unos pocos elegidos, y el público, incrédulo y perplejo, observa impotente cómo se desmorona la fachada de imparcialidad. Están engañando al público en su propia cara,
y la prueba más irrefutable está a punto de ser revelada. Estamos siendo víctimas de un engaño televisivo sin precedentes en la historia de los reality shows. Después de las acusaciones veladas, que ya son un secreto a voces, y las pruebas irrefutables de la flagrante injerencia de la producción, la pregunta que resuena en el aire, con la fuerza de un trueno, es inevitable. ¿Logrará Celine expulsar a Laura Zapata en el próximo ciclo de eliminaciones? ¿O la veterana actriz es verdaderamente intocable, protegida por una armadura invisible, tejida con la complicidad de quienes manejan los hilos? La cruda realidad, por más que duela admitirlo y nos revuelva el estómago, es que no. Laura Zapata aún cuenta con un séquito de seguidores lo suficientemente numeroso como para mantenerla a salvo, al menos por el momento. Y es precisamente esta lealtad, ya sea genuina y orgánica o fría y cínica, lo que le otorga a la producción la excusa perfecta para seguir apoyando su permanencia, pintándola ante la audiencia como la villana necesaria, que, según ellos, garantiza los índices de audiencia y el flujo constante de patrocinadores, los cuales, al parecer, no dudan en asociarse con la controversia si esto les asegura visibilidad. Una encuesta reciente, realizada en nuestra plataforma digital, reveló una tendencia que es tan alarmante como preocupante. Laura Zapata ostenta un apoyo significativamente mayor que Celine en la preferencia del público. Este dato, aunque descorazonador para muchos de nosotros que anhelamos la justicia, se convierte en la coartada perfecta, en el blindaje más férreo para los responsables del show, quienes utilizan estos resultados como una justificación cínica para su trato preferencial, su protección ante la controversia. Pero, ¿es esta encuesta un reflejo fiel de la opinión pública sin adulterar? ¿O es apenas otra pieza del ajedrez, parte de la misma estrategia de manipulación descarada que hemos venido denunciando con vehemencia? ¿Una herramienta más para legitimar lo ilegitimable? La duda es más que legítima, y la suspicacia completamente justificada. ¿Cómo es posible que una figura tan divisiva, envuelta en tantos escándalos y acusaciones de trato hostil, siga gozando de tal respaldo masivo, mientras figuras más conciliadoras, con un perfil ético intachable, son sistemáticamente minadas y debilitadas? Es un claro y aborrecible indicio de que los hilos del poder no solo se mueven dentro de los confines de la casa, sino también en las plataformas de interacción con el público, donde la percepción es modelada a medida de sus intereses oscuros, y la realidad distorsionada hasta el punto de lo irreconocible. Nos están haciendo cómplices de una farsa monumental, y cada clic, cada compartición, se convierte en un acto de validación de su engaño. Este panorama desolador se agrava al considerar la profunda desintegración de la confianza del público, un pilar fundamental para la sostenibilidad de cualquier programa televisivo. Miles de televidentes, antaño fieles y apasionados, ahora se sienten no solo engañados, sino directamente traicionados por lo que perciben como una burla a su inteligencia y a su tiempo, un desprecio absoluto por su lealtad. La narrativa de la villana es una herramienta peligrosa, pues si bien puede generar rating a corto plazo mediante la confrontación y el escándalo efímero, a la larga corroe los cimientos de la lealtad de la audiencia hasta pulverizarlos. ¿De qué sirve un espectáculo que gana espectadores por un lado si los pierde, y de forma permanente, por otro, al destruir su credibilidad y su reputación? Este modelo, el de proteger a una figura polémica a toda costa, crea un precedente nefasto que podría contaminar futuras ediciones y hasta otros formatos de este mismo canal, sembrando la semilla de la desconfianza en cada propuesta. Se está enseñando que la ética y la justicia son secundarios ante el dictado del rating o, peor aún, ante los intereses personales de una única concursante y los acuerdos bajo la mesa que nadie ve, pero todos sospechan. La indignación es palpable en redes sociales, en foros de discusión, en cada comentario de nuestros seguidores, quienes claman por un retorno a la honestidad, por un juego donde el mérito y la auténtica conexión con el público sean las únicas divisas, no los caprichos de unos pocos. Estamos viendo cómo una marca, construida con años de esfuerzo y la ilusión de millones, se desmorona a pasos agigantados por una decisión míope y éticamente cuestionable. Una traición flagrante a los principios más básicos de la competencia justa.
Se ha olvidado que el alma de un reality reside en la autenticidad y en la imprevisibilidad, no en un guión amañado y predecible que convierte a los concursantes en meros peones. Es un escándalo que no solo afecta a los participantes, sino a la esencia misma de lo que el público espera de la televisión de entretenimiento, de la cual espera escapar de la monotonía. Y si no hay un cambio de rumbo, ¿qué tipo de mensaje estamos enviando a las nuevas generaciones sobre los valores en la competencia y en la vida misma? La respuesta es una vergüenza absoluta, que pesa como una losa. Ahora bien, y centrémonos en el pulso actual de las votaciones para la que se perfila como la séptima eliminación de la temporada, la cual sigue la estela turbulenta y cuestionable de la salida de Oriana, un episodio que aún resuena como una bofetada a la justicia y a la buena fe. Los nombres en la cuerda floja, según los últimos sondeos extraoficiales que circulan con insistencia, incluyen a Fabio Stefano, Curvy, Gillen, Kaeli, la incombustible Laura Zapata y el Divo. Un elenco heterogéneo, pero bajo la misma sombra de sospecha. Y aquí viene lo que no debería sorprendernos en lo más mínimo, pero que aún así nos revuelve las entrañas, con una mezcla de frustración e indignación. La concursante con mayor respaldo en este momento, quien supuestamente debería estar en la cima de la pirámide de popularidad sin injerencias, es precisamente Laura Zapata. Le siguen de cerca Fabio y Stefano, manteniendo una base de apoyo considerable, demostrando que al menos parte del público aún sigue una lógica comprensible, mientras que Curvy y Kaeli se aferran a una posición intermedia, luchando por cada voto, sin el respaldo evidente de una maquinaria oculta. Sin embargo, quienes penden del hilo más delgado, con el riesgo inminente de una expulsión, son Gillen y el Divo, convirtiéndose en los candidatos más probables para abandonar la contienda en esta ocasión. Una elección que muchos ya ven como parte de un plan preconcebido. Resulta cuanto menos inquietante, por no decir sospechoso hasta el extremo, que tras la remoción tan controvertida de Oriana, cuyo desalojo fue un grito de injusticia para un vasto sector del público, que aún no lo digiere y lo considera una afrenta directa. Ahora, la dinámica de las votaciones parezca seguir una línea tan conveniente, tan favorable a un único relato. La pregunta que se impone con urgencia es, ¿cuándo se había visto una intervención tan flagrante, tan descarada y tan evidente en la mecánica del juego de un reality show, donde la supuesta voluntad popular se somete a intereses ajenos? ¿Realmente los villanos de ediciones anteriores merecieron un trato similar de protección y blindaje? ¿O es esta una situación sin precedentes, donde la producción se inclina descaradamente por una sola figura, ignorando cualquier pretensión de imparcialidad y equidad? La respuesta es un rotundo y enérgico no, lo que nos obliga a alzar la voz. Esto es una ayuda descarada, una ventaja injusta, que contraviene cualquier principio de competencia leal y transparencia, destruyendo el alma del juego. Y si aún lo dudas, pregúntate por qué. Si esta es una práctica habitual como algunos defienden con debilidad, no se aplicó en el pasado con la misma intensidad, descaro y falta de pudor, con la misma desfachatez. La sombra de la sospecha es tan densa, tan ominosa, que apenas permite vislumbrar la integridad del proceso, dejándonos en la oscuridad más absoluta. Escucha esto atentamente, porque lo que viene a continuación destapará el plan oculto de la producción. Un plan macabro que te hará cuestionar cada voto emitido y cada momento televisivo que has visto con ingenuidad. ¿Hasta qué punto somos títeres de un juego manipulado, creado para satisfacer los caprichos de unos pocos, en lugar de cumplir con la promesa de autenticidad? La situación es aún más gravosa cuando se analiza el impacto psicológico y emocional en los propios concursantes, quienes viven esta realidad desde el interior de la casa. Aquellos que perciben la manipulación, que sienten la balanza inclinada por fuerzas invisibles y poderosas, se enfrentan a una lucha interna devastadora que mina su moral. Su motivación se merma, su espíritu competitivo se ve aplastado y la moral dentro de la casa se desploma, generando un ambiente de desconfianza y resentimiento. ¿Cómo mantener la ilusión de un juego limpio cuando las evidencias de favoritismo son tan abrumadoras, tan palpables para todos?
Este ambiente viciado no solo afecta a los eliminados, como Oriana, que fueron víctimas de una purga injustificada, sino también a aquellos que permanecen, quienes ahora deben navegar un terreno minado de estrategias impuestas y resultados preestablecidos, sabiendo que su destino no depende de su propio esfuerzo. La presión sobre concursantes como Celine, que se atreven a confrontar a la reina impuesta, es inmensa. Se les convierte en blancos, se les expone a la animadversión de una parte de la audiencia que ha sido previamente manipulada, y se les condena de antemano a la irrelevancia o la eliminación. Esto no es entretenimiento. Es un experimento social cruel, donde la producción juega con las vidas, los sueños y las carreras de personas reales. Todo en aras de un rating que, irónicamente, se sostiene sobre una mentira y una fantasía construida. La integridad del formato queda pulverizada cuando se permite que una sola figura dicte la narrativa, eliminando a quienes considera competencia o molestia, con una frialdad escalofriante. Es un control autoritario que sofoca la espontaneidad y la verdad, pilares fundamentales de cualquier reality, convirtiéndolo en un teatro de marionetas. La casa, que debería ser un crisol de personalidades y emociones auténticas, se ha convertido en un escenario para una obra de teatro mal escrita, donde los actores son obligados a seguir un guión que no es el suyo, y la frustración es el único resultado garantizado. Es una vulneración total de la dignidad y la ética profesional, y debería hacernos cuestionar el propósito último de este espectáculo, tan lejos de la realidad que prometió. Tras la forzosa e irracional expulsión de Oriana, poco me asombra ya quién sea el siguiente en la lista negra de eliminados, pues el patrón es dolorosamente claro. Todo indica que estamos presenciando un macabro proceso de limpieza dentro de la casa, una estrategia calculada hasta el milímetro para allanar el sendero y coronar a Laura Zapata como la indiscutible, la inamovible, la fabricada ganadora, sin importar el costo moral. Y que nadie venga ahora a decirme que mi postura se basa en nacionalismos baratos o prejuicios infundados, intentando desviar la atención del verdadero problema. He escuchado hasta la saciedad comentarios del tipo, apoyas a los mexicanos porque eres mexicano. Pero si esa fuera la vara de medir, si mi visión estuviera nublada por el patriotismo, debería estar celebrando el triunfo inminente de Laura Zapata, ¿verdad? Pues les aseguro con la vehemencia que me caracteriza que mi indignación va mucho más allá de fronteras, de banderas y de cualquier concepción estrecha de identidad que busquen imponer. Para mí, la honestidad inquebrantable y la integridad impecable en el juego son paramount. Son los pilares fundamentales e irrenunciables sobre los que se debe construir cualquier competencia justa. Me habría alegrado verdaderamente y con el corazón en la mano si Oriana, a pesar de ser de España, hubiese alzado el trofeo de la victoria, siempre y cuando hubiese prevalecido la justicia pura y su espíritu rebelde e indomable contra la cúpula opresora del programa. Ella representaba esa disidencia tan necesaria, ese contrapunto vital a la autoridad arbitraria y despótica de la producción, una voz que no temía desafiar los dogmas impuestos. Oriana encarnaba esa rebeldía genuina que tanto le molesta, que tanto le incomoda a los responsables del show. Una voz crítica que desnudaba sin tapujos las falacias de su guión preestablecido y que amenazaba con derrumbarlo. Por eso, su cese fue tan apresurado, tan confeccionado de la noche a la mañana, inventando pretextos inverosímiles y risibles para justificar lo injustificable, para acallar su voz. La eliminación de Oriana fue un golpe bajo, una maniobra que delata, sin un ápice de duda, la falta de ética más elemental de quienes controlan el programa. Una traición a los principios más básicos. No es cuestión de nacionalidad, es cuestión de principios. De luchar por un reality justo, donde el mérito real y la conexión auténtica con el público sean los únicos factores decisivos, no las decisiones tomadas en despachos oscuros, entre sombras y con intereses turbios. Es una afrenta directa a la esencia misma de la competencia leal y a la inteligencia de los televidentes. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Y estamos aquí para asegurarnos de que así sea. ¿Por qué creen que la producción se siente tan cómoda engañándonos dos descaradamente? ¿Qué ganan con esta manipulación cínica y despiadada?
Lo más alarmante de todo es que la táctica empleada con Oriana no es un incidente aislado, no es un desliz fortuito de un momento de crisis, sino el ensayo general. La prueba piloto de una fórmula que, para su desgracia y la nuestra, resultó exitosa en sus objetivos perversos. Pudo haberse aplicado con la misma perversidad y descaro a Caramelo en la temporada anterior, o a cualquier otro de tus favoritos en su momento, despojándolos del sueño de la victoria mediante tretas, engaños y pretextos fabricados con una facilidad pasmosa. Y esto, amigos, es apenas el ominoso inicio de lo que este canal, esta cúpula de poder, está dispuesta a hacer, a sacrificar, a destruir sin remordimientos en pos de sus propios fines. Tras comprobar la efectividad de su estrategia con Oriana, al lograr que una parte del público hiciera el trabajo sucio por ellos, inventando motivos espurios y absurdos para una expulsión que legalmente no podían ejecutar sin un fundamento sólido, han encontrado la receta perfecta para la manipulación masiva de las audiencias. Ahora saben cómo coaccionar a la audiencia, cómo moldear su voluntad, cómo dirigir sus votos para eliminar sin remordimientos a aquellos concursantes que osen desafiar su autoridad o que simplemente no encajen en el plan preconcebido para su reina intocable, a quien protegen con uñas y dientes. Es una jugada cínica, un precedente peligroso que sienta las bases para futuras purgas, donde tus ídolos, tus preferidos, podrían ser las próximas víctimas inocentes de esta maquinaria de manipulación desalmada y sin escrúpulos. Es imperativo que recordemos este episodio oscuro con Oriana cada vez que se repita una situación similar, para poder exclamar con toda la fuerza de nuestra indignación: les dije, les advertí que esto iba a comenzar y a suceder un y otra vez. El camino de Laura Zapata está siendo pavimentado. Con la exclusión de disidentes, con el cumplimiento de cada uno de sus caprichos arbitrarios, con la eliminación sistemática de todo aquel que represente una mínima amenaza a su reinado artificial y fabricado, un trono construido sobre la mentira. La producción ha descubierto la manera de convencer a una parte del público, haciéndolo cómplice e involuntario de un fraude sin precedentes. Y es una realidad desoladora. Por primera vez, una fracción significativa de la audiencia se dejó engañar y manipular con una facilidad pasmosa, sin cuestionar la narrativa impuesta, demostrando la eficacia de esta maquinaria de la que hoy hablamos. Pero no todo está perdido. Después de esta bomba, prepárate porque la próxima revelación será aún más impactante y te dejará sin aliento. ¿Qué otra revelación shocking se esconde tras las sombras y cómo podemos romper este círculo vicioso de engaño que nos impone la televisión manipuladora con tamaña desfachatez? A pesar de la sombría realidad que nos rodea, aún queda una chispa tenue de esperanza, una luz en la oscuridad. Al recordar que aproximadamente un 40% del público despertó, abrió los ojos a estas artimañas y se negó, con una dignidad admirable y una lucidez encomiable, a ser parte de la farsa que se les proponía. Este segmento consciente de la audiencia representa la última línea de defensa contra la manipulación, el bastión de la verdad en un mar de mentiras. Pero la maquinaria de la producción sigue en marcha, implacable. Y con una Laura Zapata convertida en figura intocable, la próxima ficha en caer. Según todos los indicios y los rumores más sólidos que resuenan en los pasillos de este espacio, podría ser el Divo. ¿La razón? Simple, predecible y escalofriante por su lógica perversa. El Divo mantiene una relación tensa, casi hostil, con la implacable y dominante Laura Zapata. Un choque de personalidades que la producción parece haber capitalizado a su favor, utilizándolo como pretexto. Este patrón de eliminación, donde todo aquel que ose contradecir o desafiar abiertamente a la reina es sistemáticamente apartado del juego, es ya tan evidente, tan descarado, que raya en lo grotesco y lo ridículo, demostrando la falta absoluta de pudor. La producción, con una frialdad calculada que asombra y un cinismo que repugna, está barriendo con todos los obstáculos que puedan interponerse en el camino triunfal de su favorita, y el Divo, por su frontalidad, su espíritu indomable y su reticencia a someterse a caprichos ajenos, se ha convertido en el blanco perfecto, la víctima anunciada de esta purga televisiva.
Se rumorea, con una insistencia preocupante y cada vez más corroborada, que el canal ha firmado un contrato blindado, de esos que aseguran la fidelidad y la permanencia, con Laura Zapata para futuras producciones, ya sea una telenovela, otro reality show o incluso un programa propio, consolidando su hegemonía en la pantalla. Y es por este compromiso tácito o explícito, este pacto oscuro gestado en las sombras, que la están consintiendo de manera descarada, colmando cada uno de sus deseos y asegurando su permanencia a toda costa dentro del reality, para así convencerla de continuar su lucrativa colaboración y asegurarse un activo rentable. Es una negociación bajo la mesa, un acuerdo oscurísimo que se antepone a la integridad del concurso, a la transparencia y a la expectativa legítima del público, que solo busca entretenimiento genuino. La ética periodística más básica nos obliga, nos impulsa, a denunciar esta desvergüenza, esta traición flagrante a la audiencia que creyó en la imparcialidad de un juego que ahora se revela como una burda puesta en escena, una pantomima vergonzosa que degrada la profesión y el medio. La indignación no puede ser mayor ante semejante atropello a la verdad y a la buena fe de millones de personas. ¿No es hora de que exijamos la rendición de cuentas por este engaño institucionalizado? La profundidad de esta manipulación va más allá de un simple fraude televisivo. Es un reflejo de un sistema donde el poder y los intereses comerciales aplastan cualquier atisbo de justicia y meritocracia, corrompiendo la esencia misma de la competencia. La figura de Laura Zapata, por su parte, se ha transformado en el epicentro de este terremoto mediático, convertida en una pieza clave, una suerte de moneda de cambio sumamente valiosa. Su permanencia y éxito no dependen de su desempeño o la genuina conexión con el público, sino de acuerdos estratégicos y el cumplimiento de un guión preestablecido que dicta su camino hacia la victoria. Esto no solo desvirtúa su participación, sino que también la despoja de la autenticidad que un concursante debería tener, convirtiéndola en una marioneta dorada. No es ella quien compite contra otros, sino un ente orquestado por la producción contra el resto, con todas las ventajas imaginables a su favor, en un duelo desigual y predecible. Este desequilibrio altera por completo la dinámica del juego, convirtiendo cada nominación, cada prueba, cada deliberación, en un paso más hacia un final ya escrito, despojando al show de toda emoción real. El público, al final, es doblemente engañado. Primero, al creer en la competencia como un evento espontáneo y justo. Y segundo, al ser utilizado como herramienta para legitimar decisiones ya tomadas y un resultado fraudulento. Es un ciclo vicioso de engaño y complicidad, donde los espectadores son invitados a participar en su propia ilusión, sin saber que están siendo manipulados. La casa se ha convertido en una jaula de oro para unos pocos elegidos y en un campo de batalla injusto para la mayoría. Todo bajo la atenta y fría mirada de quienes, desde las sombras, tiran de los hilos de este engaño gigante. Esta situación es verdaderamente cínica y perpetúa un círculo vicioso de manipulación que debemos romper ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde para la televisión que amamos y para la integridad de las audiencias. ¿Acaso permitiremos que sigan convirtiéndonos en peones de sus juegos macabros? Esta trama oscura que se destapa poco a poco revela una faceta perturbadora de la industria del entretenimiento. La disposición a sacrificar la verdad en el altar del rating y el beneficio económico. La producción ha creado un monstruo, una narrativa donde el villano es, paradójicamente, el héroe, y donde la disidencia es castigada con la expulsión sumaria. Los espectadores que invierten su tiempo y sus emociones en seguir estas historias merecen respeto y honestidad, no un espectáculo amañado donde los dados están trucados desde el principio. La confianza es un tesoro frágil, difícil de construir y muy fácil de destruir, y con cada acto de manipulación, esta producción está haciendo añicos ese vínculo sagrado con su audiencia. Lo que presenciamos no es un mero guión para añadir drama. Es una intervención directa y descarada, que falsifica la realidad, que altera el curso natural de los acontecimientos y que miente descaradamente a millones de hogares. La indignación debe traducirse en acción, en un clamor unánime que exija un cambio radical,
un retorno a los principios de lealtad y transparencia que alguna vez caracterizaron a la televisión. Si no alzamos la voz ahora, este tipo de prácticas se normalizarán, y cada reality show se convertirá en una pantomima predecible, desprovista de emoción genuina, de competencia real y de cualquier rastro de autenticidad. Nos están robando la ilusión, la posibilidad de creer en la magia de la televisión en vivo, y eso es inaceptable. Este fenómeno de la manipulación televisiva no es un asunto menor. Tiene ramificaciones profundas en la cultura popular y en la forma en que las personas perciben la verdad en los medios. Al ver cómo se tuerce la realidad en un programa de entretenimiento, se siembra una semilla de escepticismo que puede extenderse a otras áreas, minando la confianza en las noticias, en la política y en otras instituciones. La telebasura se convierte en una escuela de cinismo, enseñando que los fines justifican los medios y que la ética es un obstáculo para el éxito. Este es un mensaje perverso, especialmente para las generaciones más jóvenes que crecen consumiendo este tipo de contenidos. Los responsables de este espacio tienen una responsabilidad moral que va más allá de los índices de audiencia. Tienen la obligación de ofrecer entretenimiento que sea ético, justo y sobre todo, veraz en su esencia. Al no hacerlo, están contribuyendo a un deterioro general de los valores en la sociedad, promoviendo la idea de que la trampa y el favoritismo son caminos válidos hacia el triunfo. Es un abuso de poder, una traición a la vocación de informar y entretener con integridad. La historia de Oriana y la incesante protección a Laura Zapata son un triste recordatorio de lo bajo que se puede caer cuando el dinero y el poder se anteponen a todo lo demás, y el público, sus fieles seguidores, son las verdaderas víctimas de esta trama oscura. Esto no es un juego, es una declaración de guerra contra la inteligencia del espectador, y debemos responder con indignación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando este descaro que nos robar la dignidad y la creencia en la justicia? Este es el verdadero rostro detrás de las cámaras. Es una farsa magistralmente orquestada ante nuestros ojos incrédulos. Una traición inaceptable a la confianza ciega de millones de seguidores y a la ética televisiva. Para no perderte ni un solo detalle de este impresionante y devastador escándalo, que sigue destapándose, y para mantenerte al tanto de cada giro inesperado que sacudirá los cimientos de la televisión que conocíamos, suscríbete ahora mismo a este espacio y activa todas las notificaciones. La verdad está saliendo a la luz, y tú no querrás quedarte fuera de este momento histórico donde la justicia intenta abrirse paso. Hasta pronto.